Para empezar a trabajar nuestra interpretación de prenda inferior necesitamos hojas blancas y nuestra plantilla de dibujo. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar nuestra hoja en formato horizontal y vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces siempre vamos a iniciar por nuestro delantero. A venir a ubicar nuestra plantilla. Si deseamos podemos poner un poco de cinta para asegurar que no se nos vaya a mover. Lo primero que debemos hacer, como siempre ustedes ya lo saben, es trabajar mi eje de simetría. Vamos a venir y vamos a ubicar mi punto de cintura. Listo. Vamos a ubicar donde termina la zona genital para tener el punto referente y vamos a ubicar el largo deseado de mi prenda. Listo. En este caso es un pantalón extremadamente largo, entonces lo vamos a ubicar más o menos a la altura de los tobillos. Listo. Entonces por ende vamos a venir a trazar una línea completamente recta. Listo. Luego de esto vamos a venir y vamos a empezar a trabajar nuestro croquis de nuestro pantalón. En este caso, este pantalón que estamos trabajando, si se fijan en la imagen, viene con una pretina. Esa fue la que trabajamos en nuestra bitácora, entonces por ende esta pretina, vamos a dar el ancho deseado de nuestra pretina. Entonces desde nuestro eje central vamos a ubicar a qué distancia vamos a querer que vengan esos pasadores. ¿Listo? Recuerden que como siempre vamos a trazar primero la mitad de mi pantalón y luego lo que hago es trazar la otra mitad de mi otro pantalón. ¿Listo? Respetando la misma proporción, voy a venir y voy a trazar mi pasador. Listo, tengo mi pasador trazado y ya luego lo que voy a hacer es y vamos a venir a trabajar una serie de prenses que vienen luego de tener esto, que debo tener en cuenta que ya de aquí para abajo inicia una especie de costura. Entonces esta tiene una especie de costura que viene más o menos por acá. Listo, y si revisamos es como si tuviera una pequeña costura. Listo, y ya luego lo que vamos a empezar a trabajar es nuestro tiro. Entonces fíjense que nuestro tiro es bastante alto. ¿Por qué? Porque viene hasta la parte de arriba. Entonces para trabajar nuestro tiro vamos a venir a ubicar donde queremos que muera nuestra jota. Tenga en cuenta que nuestra jota muere donde más o menos a la altura, a la línea de altura de mi cadera. Moriría más o menos ahí. ¿Listo? Y viene, le vamos a dar el ancho deseado en nuestra jota. En este caso es un pespunte, entonces vamos a hacer un pequeño pespunte. Que debemos tener en cuenta que como es un pantalón, fíjense que acá es donde termina nuestra parte genital. Ese pantalón es más que evidente que tiene un poco de tiro más abajo, entonces por ende vamos a bajarle un poco y esa medida es de donde vamos a empezar a trabajar nuestra bota. ¿Listo? Para trabajar nuestra bota es muy sencillo porque pantalón que tiene la bota bastante amplia, entonces para ello lo que vamos a hacer es que desde este punto vamos a venir primero a ubicar en la parte de nuestra bota. Entonces fíjense acá, vamos a trabajar en la parte de nuestra bota, qué tan profundo quiero que sea. Entonces por ende vamos a venir acá a darle cierta medida, cierta separación para que no se unan mis botas, y luego de esa medida vamos a darle el ancho de la bota deseado. Recuerden que como tiene un quiebre, por ende ya le estoy ubicando la mitad. Lo último que vamos a venir a hacer es venir acá a unir. Usted lo puede unir en línea recta o puede hacer lo siguiente, puede venir a trazar una línea que venga, usted ya sabe, le traza una semicurva,
para simular que hay un quiebre en la rodilla. Y ya luego vamos a trabajar la parte del costado. Entonces para el costado, si les visualicen acá donde termina la cadera de mi figurín, vamos a venir y vamos a trazar una línea y ya luego que debo venir a hacer, debo venir a trabajar mi bota. Entonces en mi bota sí o sí vamos a encontrar que tenemos un quiebre. Entonces este quiebre viene más o menos a la mitad. Yo ya la tengo ahí ubicada según la imagen, viene al ladito en mi prensa. Entonces voy a venir a trazar de esta forma. Listo, aquí trazaría. Acá debo venir a hacerle de esta forma para simular que es un doblez. Listo, y ya después lo que vamos a hacer es que recuerdan cómo trabajábamos mi bota. Entonces tengo que, por ende, vamos a venir y vamos a ubicar el ancho deseado de nuestra bota de vuelta. ¿Y qué vamos a hacer? El mismo ejercicio. Entonces vamos a venir acá como si mi línea tuviera un desfase, como si estuviéramos generando un ángulo ahí. Listo, borramos estas líneas de acá. Listo, entonces se fijan que ahí pareciera que tuviera un quiebre. Entonces pues simplemente ya tendría la parte de mi pantalón. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a trabajar el siguiente lado. Entonces ya que estamos en la bota, podemos trabajar de una vez la parte de mi bota. Entonces de la misma forma vengo y trazo acá. Listo, y ya para finalizar y darle un poco de toque, que mi tiro viene hasta acá, vamos a hacer una especie de chulo. Listo, listo, y ya tendríamos por finalizado nuestro pantalón delantero. Listo, de la misma forma en como realizamos nuestro delantero, vamos a realizar nuestro posterior. Listo, vamos a ubicarlo de la misma forma en como trabajamos el otro. Recuerdan nuestras interpretaciones, ubicando nuestras líneas guías. Listo, entonces de la misma forma en como realizamos la parte de nuestro delantero en la pretina y como realizamos en nuestra bitácora de formas, voy a venir y voy a empezar a trabajar. Siempre vamos a partir de nuestro eje de simetría. Listo, y voy a empezar a trabajar. Ya sé cuánto es de ancho, entonces por ende ya sé que la altura de mi vuelo de la parte de atrás no debe superar esa línea. Listo, debe venir más o menos a esta altura. Entonces, para asegurarnos vamos a venir a verificar cuánto es la altura mayor del prense. Entonces fíjense que es muy mínimo. Entonces vamos a empezar a trabajar. Recuerde que primero vamos a trabajar la mitad, que nos facilita después empezar a trabajar la otra mitad. ¿Listo? Entonces venimos acá.
Listo, luego de trabajar eso vamos a trabajar nuestra bota. Entonces lo que hice fue escuadrar las líneas de mi delantero hacia mi posterior. Listo, fíjense acá. Y voy a empezar a dar las mismas proporciones. Listo, entonces fíjate, ya vine, ubiqué, realicé mis achurados, verifiqué cada uno de los detalles, vine y di mis respectivas especificaciones. Luego de mis especificaciones vine y trabajé unas cotas y ahora estoy empezando a trabajar con mis lupas. Entonces en lupas voy a trabajar una lupa en la parte de mi pasador para especificar el tema del pasador y voy a trabajar una lupa en el vuelo o en estos prenses para validar y rectificar cuál es la terminación. ¿Listo? Entonces continuamos. Vine acá, estoy haciéndole un aumento al pasador, por ende mi pasador debe tener una presilla. Ahora vamos a trabajar con la parte de acá, por ende vamos a trabajarle el vuelo a este. Quiere decir que acá vamos a especificar cuál es la terminación. Entonces vamos a venir acá. Y vamos a venir a verificar que esto está confeccionado con en la parte de mi posterior. Que debo tener en cuenta que primero debo trabajar nuestra bota de vuelta, debo venir a que se evidencie mi delantero. Fíjense que acá tengo un ángulo, por ende ese ángulo se debe notar acá. Y luego vine y tracé las mismas arrugas muy similares a lo que sucedió en mi delantero y de esa forma continué trabajando la parte de mi posterior. Y ya daríamos por finalizada nuestra interpretación de prendas inferiores.